Si quieres emprender desde casa, ganar dinero haciendo manualidades y crear un producto con alta rentabilidad, alto margen de ganancia y mucha demanda, esta tarjeta vela es una idea perfecta para comenzar. En este video te voy a enseñar cómo hacer una vela tarjeta artesanal, un detalle hermoso, económico y fácil de vender para cumpleaños, regalos personalizados, felicitaciones, detalles para mujeres, recuerdos, emprendimientos creativos y ventas por redes sociales. Esta tarjeta con vela decorativa es ideal porque combina dos productos muy buscados, una tarjeta de regalo personalizada y una vela artesanal hecha a mano. Lo mejor es que puedes hacerla con pocos materiales, venderla a buen precio y ofrecerla para ocasiones especiales como cumpleaños, Día de la Madre, amor y amistad, aniversarios, baby shower, detalles corporativos y pedidos personalizados. Si estás buscando ideas para emprender, manualidades rentables, productos para vender desde casa, velas artesanales, tarjetas personalizadas, regalos hechos a mano o negocios pequeños con alta demanda, quédate hasta el final, porque esta idea puede convertirse en un producto estrella para tu catálogo. Te mostraré el paso a paso, materiales, decoración y consejos para vender más. Mi nombre es Verónica. Empecemos. Para este proyecto necesitaremos un molde de silicona. La capacidad de este molde es de 20 gramos. Imagina todas las que puedes hacer con 1 kilo de cera. Utilizaremos cera de abeja. Prefiero para este tipo de proyectos esta cera porque no es tan grasa como la cera de soja. Si la realizas con cera de soja, al ser grasa, manchará nuestra tarjeta. Puedes encontrar la cera de abeja amarilla o la cera de abeja blanca. Un pabilo. Fragancia para velas. Colorante para velas. Y una tarjeta de cartulina que la hice con Canva. En una olla pequeña, con la punta de un cuchillo, ponemos colorante. Yo utilizo el color amarillo, pero puedes utilizar el color que prefieras. Y añadimos media cucharadita de cera de abeja. Lo llevamos a fundir. Puedes hacerlo a baño María. Es muy importante no sobrecalentarla. No fundas toda la cera. El calor residual lo terminará de fundir. Es importante calentar el molde antes de verter la cera para evitar burbujas de aire. Añade la fragancia. Unas pocas gotas es suficiente. Vertemos en el molde la cera de abeja, solo la parte central. Si te sales, espera que esté fría para limpiarlo. Sale fácilmente. Para el resto de la flor, volvemos a poner el colorante con la punta de un cuchillo.
Añadimos la cera de abeja. Mi medidor corresponde a media cucharadita de té. Utilizo 7 partes, lo que corresponde a 3 cucharitas y media. Lleva a fundir. Recuerda no sobrecalentar. Retira del fuego o del baño María cuando aún quede cera sin fundir. Con un folio blanco o una servilleta, extrae un poco de cera para ajustar el color. Una vez seca la gota de cera, verás el color final. Si quieres añadir más color, vuelve a añadir poco a poco hasta ajustar. Añade la fragancia. Con unas pocas gotas es suficiente. Recuerda que para 20 gramos puedes añadir máximo 2 gramos de fragancia. Vuelve a calentar el molde. Mucho cuidado de no fundir la parte amarilla. Vierte en el molde. Espera media hora aproximadamente para desmoldar. Recuerda darle like a este video, compartir y comentar. Te leo siempre. Desmoldamos. Con un palito de brochette hacemos un orificio para insertar la mecha. Presta mucha atención cómo decoro el sobrante del pabilo. Para no quebrar la mecha parafinada, debemos calentarla. Luego la enrollamos en el pabilo y le damos nuevamente calor. Controla el calor, es apenas, si no, derretirás la vela. Luego, con nuestra tarjeta que diseñamos en Canva y solo la imprimimos, la pegamos con silicona caliente. Pongo la silicona en la tarjeta. Si lo pones en la vela, puedes derretirla. Y así de fácil puedes crear esta hermosa tarjeta vela, un producto artesanal económico y llamativo, y con mucho potencial para vender desde casa. Como viste, no necesitas una gran inversión para comenzar. Con pocos materiales puedes hacer un detalle personalizado, elegante y perfecto para cumpleaños, fechas especiales, regalos, pedidos por encargo y ventas en redes sociales. Lo mejor de esta idea es que tiene un alto margen de ganancia, porque puedes personalizar colores, diseños, frases y empaques, aumentando su valor sin elevar demasiado el costo de producción. Esta tarjeta vela es ideal para quienes quieren iniciar un emprendimiento creativo, rentable y fácil de ofrecer a clientes
que buscan regalos originales hechos a mano. Cuéntame en los comentarios si te gustaría vender este producto y qué frase le pondrías a tu tarjeta. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con quien quiera aprender desde casa. Y si quieres más ideas de manualidades rentables, productos con alta demanda y proyectos fáciles para ganar dinero, quédate en el canal porque se vienen más tutoriales paso a paso. Nos vemos en el próximo video.